Entonces tenemos que auxiliarnos de las fórmulas. Primero la de la ley de Ohm, que ya la hemos utilizado. Mejor dicho, ya la conocemos a la perfección. Voltaje entre resistencia. Y la de la ley de Watts, que es aquella que dice potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Entonces, si nosotros despejamos la fórmula de la ley de Ohm, por ejemplo, si queremos despejar para voltaje, ¿cómo nos quedaría el despeje? Nos quedaría voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, es decir, I por R. Y si despejamos para la resistencia, es decir, si despejamos para R, si despejamos la fórmula de la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría voltaje igual, voltaje entre corriente. Aquí lo que hice yo simplemente fue despejar. Ahora muy bien, este despeje, ¿para qué lo hice o con qué objetivo? Con el objetivo de utilizar estos dos despejes y aplicarlos en la ley de potencia, es decir, en la ley de Watt. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Voy a escribir potencia igual al voltaje, pero lo voy a escribir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a escribir el voltaje, lo que es la igualdad de él. Es decir, ¿cuánto vale el voltaje utilizando la ley de Ohm? Es I por R. Entonces voy a escribir yo aquí voltaje igual a I por R. I por R. Lo escribo entre paréntesis. I por R nos representa el voltaje. Entonces, en lugar de escribir voltaje, voy a escribir su igualdad. O sea, I por R, según el despeje que hicimos de la ley de Ohm. ¿Qué más vamos a escribir? Vamos a escribir multiplicado por la corriente. Multiplicado por la corriente. Perdón. Entonces, es simple. Aquí lo que hice, ¿qué fue lo que hice yo? Simplemente fue, en lugar de escribir voltaje, escribí su igualdad. ¿Y su igualdad cuánto es? Es I por R. Entonces ahora voy a resolver estas pequeñas multiplicaciones que están aquí. I por R por I. ¿Cuánto nos va a dar? I por I nos va a dar I al cuadrado. Y lo voy a escribir yo I2, pero ustedes ya van a saber ahí que es I al cuadrado. Multiplicado por, voy a dejar esto, multiplicado por R. Va a quedar I cuadrado por R. Esto es abajo. Así nos va a quedar esta, ¿cómo se llama? Resolver esta multiplicación de I por I nos va a quedar I cuadrado por R. R mayúscula acá. Muy bien, ahora si nosotros sustituimos la misma fórmula de potencia, sustituimos la misma fórmula, pero en lugar de sustituir la B, vamos a sustituir la I. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si en vez de sustituir la B, sustituimos la I. Entonces nos quedaría voltaje por lo que vale I, que ya lo tenemos, la ley de Ohm, que es B entre R. Entonces escribiríamos B entre R. En lugar de escribir la I que está acá, de que nos representa la corriente, voy a escribir su igualdad. Y su igualdad es B entre R. Entonces, resolvemos esta multiplicación. Resolvemos esta multiplicación y nos quedaría B por B entre R, nos va a quedar B cuadrado sobre R. Entonces nos quedaría B cuadrado sobre R. Sustituyendo cuánto vale B y cuánto vale I, partiendo de la ley de Ohm. Entonces ahora eso para qué nos va a servir.
Eso nos va a servir porque en el ejercicio los valores están dados en watts. Entonces yo tengo que tener la alternativa de utilizar esos watts y relacionarlos con la fórmula de la ley de Ohm, en donde tenemos que tener R. Entonces de ahí nosotros vamos a encontrar las resistencias de estas fórmulas que despejé yo ahí, que lo que hice fue sustituir los valores. Entonces hagámoslo, lo voy a hacer aquí a la par. Y vamos a escribimos potencia equivalente, va a ser igual a la suma de las potencias, ¿no? Es decir, 60 más 70 más 90 y más 100. Entonces escribámoslo. 60 watts más 70 más 90 y más 100. Más 100 watts. Eso nos da un valor de, si lo hacen ustedes ahí con su calculadora, 340. 300 ¿cuánto? Háganlo bien, sumemos bien, 70 más 90, perdón, 60 más 70 más 90 más 100. 320. 60 más 70 más 90 más 100. Y eso nos da 320. 320 watts. Esto es sencillo, por ahora. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado esa potencia equivalente, podemos encontrar la corriente total. Entonces, cuando nosotros hemos hecho potencia equivalente o resistencia equivalente, nosotros necesitamos reconstruir el circuito. Entonces lo voy a hacer yo acá a la par. Aquí reconstruimos el circuito, es decir, lo volvemos a dibujar, pues, pero ahora con solamente una resistencia, que esa sería nuestra equivalente o total, pues. Lo voy a dibujar yo aquí un poco rápido, de tal manera que nos represente los 320 watts. Como una resistencia. Acá. Entonces lo escribimos. Esto sería 320 watts. El valor del voltaje no cambia, siempre es 110. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la corriente total. ¿Con qué fórmula vamos a encontrar la corriente total? Pues con la fórmula de la ley de Watt, es decir, con aquella que dice potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Entonces, despejamos para corriente, nos va a quedar corriente igual a potencia entre voltaje. Acuérdese, el voltaje está multiplicando, entonces pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces nos queda potencia entre voltaje. Sustituimos esos valores y nos va a dar 320 watts entre el voltaje 110. Y eso simplemente lo resolvemos con nuestra calculadora y nos da 2.91 amperios. 2.91 amperios. Y eso nos representa la corriente total en este circuito. Y recordemos que la corriente en un circuito en serie va a ser igual en todas las resistencias. Significa que este 2.91 va a ser en la resistencia 1, va a ser 2.91. En la resistencia 2 va a ser 2.91. Y así en la 3 y en la 4. Entonces, una vez que hemos encontrado nosotros la corriente total, podemos encontrar
las resistencias, el valor de cada una de las resistencias en ohmios. Acuérdese, esto que está dado de 60 watts, 70 watts, son las potencias de cada una de las resistencias. Pero nosotros necesitamos encontrar el valor de las resistencias en ohmios. Entonces vamos a utilizar las fórmulas que encontramos haciendo las sustituciones, es decir, ya sea esta que dice I cuadrado por R o la que dice B cuadrado entre R. Podemos despejar para R. Entonces utilicemos cualquiera puede utilizar usted, ya sea esta que dice I cuadrado por R o B cuadrado por R, porque los valores ya están dados, es decir, nosotros la que necesitamos despejar es R. Necesitamos despejar para R, pues. Entonces, como las potencias ya están dadas y el voltaje ya está dado también, y la corriente también, aunque ojo, la potencia, el voltaje no está dado, porque el voltaje de 110 no es el mismo en la resistencia. Entonces, en la resistencia 1 yo no sé cuánto voltaje hay, ni en la 2 ni en la 3. Sin embargo, la corriente sí sé cuánto hay. Entonces, utilizaríamos esta fórmula, la de I cuadrado por R. Entonces utilizamos esa fórmula, la escribimos. Potencia va a ser igual a I cuadrado por R. Entonces, como lo que queremos encontrar es la R, es decir, resistencia, despejamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el despeje? Nos va a quedar R igual a P potencia entre I cuadrado. Quiere decir que este I cuadrado que estaba multiplicando a R pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar R1, R2, R3 y R4 utilizando esta fórmula. Utilizando esa fórmula. Entonces, si sustituimos valores, encontramos R1 sería igual a potencia de la resistencia 1, es decir, 60 watts, por, o mejor dicho, entre, es división, entre la corriente al cuadrado, es decir, 2.91 al cuadrado. 2.91, que fue el que encontramos al inicio, al cuadrado. Acuérdese que aquí no es por 2, sino que es al cuadrado. Entonces realizamos esa pequeña operación y eso nos tiene que dar a 7.08 ohmios. Sacamos el cuadrado de 291 y luego dividimos 60 entre el cuadrado de 2.91 y eso nos tiene que dar a 7.08. Entonces ahora R2 va a ser la misma operación, pero lo que va a cambiar va a ser la potencia, es decir, 70 watts entre el cuadrado de 2.91. Y eso nos va a dar, yo ya lo tengo hecho acá, nos va a dar 8.26. 8.26 ohmios. Listo. Del mismo modo con R3 sería con la potencia de 90 watts entre el cuadrado de 2.91. Realizamos esa operación y nos va a dar 10.63. Por último, R4 va a ser con la potencia 4, es decir, 100 watts dividido entre el cuadrado de 2.91. Y eso nos va a dar un valor de 11.81 ohmios. Ustedes pueden ir haciéndolo ahí en su casa para que vayan
comprobándolo. Eso es lo ideal, de que usted vaya comprobando de lo que yo estoy haciendo aquí, eso está correcto. Entonces, ahora bien, una vez que hemos encontrado cada una de las resistencias, podemos encontrar los voltajes en cada una de ellas. Es decir, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Porque acuérdese que en el circuito en serie los voltajes no son iguales. Es decir, la sumatoria de los voltajes nos tiene que dar el voltaje total. En cambio, la corriente sí va a ser la misma. El 2.91 amperios va a ser para las 4 resistencias. Y eso lo vamos a comprobar cuando lo hagamos en el simulador, para que ustedes vean de que estamos haciendo un trabajo de una manera correcta. Entonces encontramos voltaje 1, voltaje en la resistencia 1. ¿Y cuál fórmula vamos a utilizar? Pues la fórmula de la ley de Ohm, I por R. Entonces sería 2.91 por el valor de la resistencia 1, que ya la encontramos, 7.08. ¿Dónde la encontramos? La encontramos ahorita, la acabamos de encontrar. ¿Cuánto da eso? Eso nos tiene que dar 20.60 voltios. Voltaje 2, utilizamos la misma corriente, 2.91 amperios, multiplicado por la resistencia 2, 8.26 ohmios. Realizamos esa operación y eso nos va a dar 24.03 voltios. Voltaje 3, hacemos la misma operación, lo que va a cambiar es el valor de la resistencia. Resistencia 3 vale 10.63. Realizamos esa operación, esa multiplicación, y eso nos va a dar a 30.93 voltios. Pues. Voltaje en la resistencia 4 o voltaje 4 va a ser 2.91 por la resistencia 4, 11.81. Realizamos esa operación y nos da el resultado de, yo ya lo tengo hecho, 34.36. Entonces, es aquí donde nosotros realizamos la sumatoria de esos cuatro voltajes para encontrar nuestro voltaje total, y el resultado tiene que coincidir con el voltaje que ya conocemos, que es 110. Entonces, si nosotros sumamos, usted tiene su calculadora por ahí, sumamos 20.60 más 24.03 más 30.93 más 34.36, y eso nos da un valor de 109.92, es decir, aproximado a 110 voltios. Significa que lo que hemos estado haciendo está correcto. Todo lo que hemos estado haciendo desde un inicio está bien hecho. Lo acabamos de comprobar con esto. Si aquí no hubiera dado, por ejemplo, otro número, por ejemplo, 90 voltios, está malo, no puede ser 90. Nos dio 109.90 y algo, entonces ahí lo redondamos a 110. Significa que el trabajo que hemos estado haciendo hasta el momento está realizado de manera correcta. Entonces, muy bien. Ahora vamos a utilizar el simulador de circuitos. Este se llama Crocodile Flips, un simulador para circuitos, y no solamente circuitos básicos como lo que estamos haciendo, sino que aquí pueden hacer circuitos de electrónica. Para que ahí no nos vamos a meter a ese rollo porque no nos compete a nosotros. Entonces empezamos a dibujar el circuito que ya hicimos, este circuito de 110. Vamos a dibujar acá. Escribimos 110 voltios y empezamos a dibujarlo. Simplemente lo empezamos a dibujar elemento por elemento. Le aplico yo, le voy a poner un interruptor para poder controlar todo el sistema. Tenemos un interruptor y
Ahora voy a utilizar este elemento, ¿eh? Light output, dice ahí. Es decir, esta es una luz incandescente. Hay un filamento, estas serían las bombillas y señales, de señales. Entonces vamos a utilizar este, porque este me permite ponerle los watts que yo necesito. Entonces el primero era de 60 watts. Entonces lo vamos a ubicar por acá. 60 watts. El otro era de 70, si no me equivoco. 70 watts. Voy a ubicar por aquí. Hay otro elemento de 90. Hay uno de 90 watts. Este lo voy a ubicar por aquí. Y hay otro de 100 watts. Este lo voy a ubicar por aquí. Entonces ahora, si comparamos la figura, usted puede decir no es la misma, ¿verdad? Es decir, no están ubicados de la misma manera, pero no quiere decir que no estén en serie. Todos van a estar en serie, porque van a estar conectados simultáneamente, es decir, uno después de otro. Entonces, ahora que ya hemos puesto los circuitos, perdón, las resistencias, o en este caso serían las potencias, simplemente vamos a unir cada uno de los nodos. Los nodos son estos puntitos negros que aparecen ahí, son las uniones. Lo unimos ahora con la fuente de voltaje, nuestro voltaje de 110, y simplemente encendemos. Entonces, cuando encendemos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues darle corriente a cada una de las, en este caso de las bombillas, y podemos ir comparando los valores de 70 watts. También lo podemos hacer de la siguiente manera, miren. Podemos hacerlo dándole los valores de las resistencias que encontramos, es decir, los ohmios. R1, R2, R3 y R4. Lo podemos nosotros ubicar aquí también para que observemos de que los resultados que estamos haciendo están correctos. Por ejemplo, en la resistencia 1 nos dio el valor de 7.08. Entonces esa la voy a ubicar por aquí. 7.08. El valor de la resistencia 2 nos dio 8.26. La vamos a ubicar también por acá. 8.26. La resistencia 3, ¿cuánto nos dio? Nos dio 10.63. Hay que tener cuidado aquí de no dejarlo en kilos, sino que simplemente ohmios. Vamos a ubicar por acá. 10.6. Y la resistencia 4 nos dio 11.81 ohmios. Y la vamos a ubicar por acá. Entonces ahora unimos los elementos. Unimos los elementos. Y le aplicamos corriente. Es decir, lo encendemos, pues. Entonces, una vez que encendemos, nosotros, si yo ubico el cursor encima de la resistencia, nos va a dar los valores. 2.91 amperios, mire. ¿Lo logran ver ahí? Sí, bro, sí, sí. Sí. Sí, se ve. Entonces dice 2.91 amperios, 60 watts, que es exactamente lo que tenemos en el circuito inicial. La resistencia 1 vale 60 watts y la corriente que ya la habíamos calculado es 2.91 amperios. Entonces, como la corriente va a ser igual en los cuatro, pues no vamos a tener ese problema, ¿va? Ahora miren, en la resistencia 4, en la resistencia 2, miren, tiene 2.91 amperios y 70 watts. Significa que los cálculos que hicimos pues están totalmente correctos.
Veamos la resistencia 3, tiene 90.1 watts y en la resistencia 4, 100 watts. Los voltajes también aquí están. Mire el voltaje 1, tiene 89.4 voltios. Y así, de esa manera nos permitan aquí que pongan ahí estamos bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprobar que los resultados que calculamos, todo lo que hemos calculado, pues está correcto. Entonces, esto es para un circuito que está conectado en serie cuando nos dan los valores en potencias, es decir, 60 watts, 70 watts, 90 watts y 100 watts. Entonces se resuelven de esta manera. Ahí, como el circuito está conectado en paralelo, una característica es que el voltaje va a ser igual en cada una de las resistencias. Entonces, si tenemos 127 voltios, este 127 va a ser para la resistencia 1, 2, 3 y 4. En cambio, en el ejercicio anterior no podíamos hacer eso porque el ejercicio del circuito en serie es la corriente la que es igual. Entonces, en este caso, el voltaje, como ya lo conocemos, 127, lo podemos tomar para R1, R2, R3 y R4. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la potencia va a ser igual a el voltaje al cuadrado entre la resistencia. ¿De dónde saqué esta fórmula? Del ejercicio anterior, de donde despejé, de donde sustituí valores. De ahí salió eso. Y eso lo voy a mandar por captura al grupo para que ustedes lo escriban, porque les va a servir para el ejercicio de tarea. Entonces, teniendo esta fórmula, nosotros despejamos para R. ¿Cómo nos quedaría el despeje? Nos quedaría R igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Nos quedaría voltaje al cuadrado entre la potencia. Entonces calculamos R1. Va a ser voltaje 1, o sea, 127, dividido o entre, ojo, aquí es al cuadrado. Este 127 es al cuadrado. Este 127 voltios. Aquí lo voy a escribir 2 yo, pero no es que es por 2, sino que es al cuadrado. Dividido entre la potencia, 1. O sea, dividido entre 60 watts. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver si estamos en clase o no estamos en clase. ¿Cuánto nos da eso? 258.81. Exactamente. 268.81 ohmios. Entonces, ese 268 es la resistencia 1. Hacemos el mismo cálculo para la resistencia 2. Sería el cuadrado de 127 voltios dividido entre la potencia 2, es decir, entre 75 watts. Lo mismo para la resistencia 3. Sería el cuadrado de 127 dividido entre la potencia 3, es decir, entre 1500. Y lo mismo para la resistencia 4. El cuadrado de 127 entre 1000 watts. Entonces, ¿cuánto nos dio en R2? 115.05. 215.05 ohmios. En la resistencia 3 nos tiene que dar 10.75. 10.75. Y en la resistencia 4 nos tiene que dar 16.13. Ustedes vayan comprobando con su calculadora.
Ahora, una vez que ya tenemos el valor de las resistencias, entonces vamos a encontrar la resistencia equivalente del circuito. Entonces, ¿cómo era la resistencia equivalente? Acuérdese, era 1 entre, es decir, el recíproco, pues, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 268.81 más 1 entre 215.05 más 1 entre 10.75 más 1 entre 16.13. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 1 entre R equivalente. Les decía yo que lo podemos hacer con la calculadora científica fácilmente. Hay una tecla que se llama, que dice ahí A sobre BC. Voy a ver si se la puedo poner aquí en la... Tal vez se logra ver. Ustedes me dicen si se mira. Es esta tecla, ¿eh? Que dice A sobre BC. Esa es la tecla de fracciones. Entonces, ¿cómo la van a utilizar? Van a escribir 1, van a escribir la tecla que dice A, B sobre C. Les va a salir una especie de triangulito ahí. Y van a escribir 268.81 más 1, la tecla 215.05 más 1, la teclita 10.75 más 1, 16.13. Ahí nos tiene que dar 0.163389 si le queremos escribirlo toda la cifra. Ahora, a ese resultado nosotros le vamos a sacar el recíproco. Es decir, vamos a dividir 1 entre ese resultado para que encontremos la resistencia equivalente. Quedaría resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 0.162389 y eso nos tiene que dar un resultado de 6.12 ohmios y esa va a ser nuestra resistencia equivalente. Entonces, una vez que hemos encontrado la resistencia equivalente, nosotros volvemos a dibujar el circuito solamente con una resistencia. Entonces lo voy a hacer aquí despacio. Dibujo primero la fuente de voltaje. Acuérdense que en el circuito en serie simplemente era de sumarlo, ¿verdad? Sumar la resistencia. Aquí no, aquí hay que sacarle el recíproco. El recíproco quiere decir que usted va a dividir 1 entre el valor. La calculadora tiene una tecla que lo hace de un solo. Entonces dibujamos la resistencia aquí. Y escribimos resistencia equivalente. Va a ser igual a 6.12 ohmios. Voltaje ya lo conocemos, 127 voltios. Y es aquí donde procedemos a encontrar el valor de la corriente total. El valor de la corriente total. O sea, I total. Entonces, la encontramos simplemente con la fórmula de la ley de Ohm. Entonces va a ser I total igual a
voltaje entre resistencia. Es decir, 127 voltios entre 6.12 ohmios. Y eso nos da un resultado de 20.75 amperios. 20.75 amperios, que esa sería la corriente total del circuito. Pero en este circuito, como está conectado en paralelo, este 20.75 no quiere decir que está en cada uno de ellos, no. Es el opuesto en serie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Encontrar la corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Entonces lo hacemos aquí a la par. Sería I1 va a ser igual a, utilizando siempre la ley de Ohm, que es simplemente voltaje entre resistencia 1. Es decir, voltaje entre resistencia 1, que ya la habíamos encontrado al inicio, 268.81. ¿A cuánto da eso? Vamos a ver si están en clase. 0.472. Exactamente, 0.472 amperios. No olviden escribirle las unidades. Entonces vamos a hacer lo mismo para la corriente 2. Va a ser 127 entre la resistencia 2, que es 215.05. Lo mismo para la corriente 3. 127 entre 10.75. Y lo mismo para la resistencia 4. 127 entre 16.13. Entonces, en corriente 2, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto da la corriente 2? 0. 0.590 amperios. La resistencia 3, la corriente 3, 11.81. Y corriente 4, 7.87. 7.87 amperios. Entonces, es aquí donde nosotros hacemos la sumatoria. Sumamos las 4 corrientes y eso nos tiene que dar a la corriente total. Entonces escribimos aquí la sumatoria de las corrientes, o sea, I total. Si nosotros sumamos 0.472 más 0.59 más 11.81 más 7.87, y eso nos da un valor de 20.66 amperios. Y nos había dado 20.75. Hay una diferencia de... A mí me dio a 20.74, bro. Bueno, entonces estamos bien. 20.74 quiere decir que lo que hemos estado haciendo está correcto. Miren, la sumatoria de las 4 corrientes nos dio la corriente total, 20.75 y 20.75 aquí. Entonces vemos que desde un inicio la clave era utilizar esta fórmula. Utilizar esa fórmula donde nos dice que la potencia va a ser igual a el voltaje al cuadrado entre R. Despejamos para R y nos queda B cuadrado sobre P. Entonces, ya teniendo todos los resultados, ¿por qué ya tenemos todos los resultados? Bueno, ya tenemos el voltaje total, tenemos la corriente total también, tenemos las resistencias, el valor de las resistencias, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, tenemos el valor de las potencias, potencia 1, potencia 2, potencia 3, y comprobamos de que la sumatoria de las corrientes
nos dio la corriente total. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos de este circuito. Cuando nos dan potencias, en los ejercicios anteriores nos daban el valor en ohmios. Entonces ahora pasamos al simulador y empiezo a dibujar de nuevo el circuito con los nuevos valores. Ubicamos 127 voltios. Le voy a dibujar un interruptor para poder controlar todo el sistema. Y voy a dibujar utilizando las resistencias que encontramos. Es decir, resistencia 1, 268.81, 268.81 ohmios. Voy a dibujar la resistencia 2. Eso nos dio, la resistencia 2 nos dio 215.05. Voy a ubicar por acá. La resistencia 3, esa nos dio 10.75 ohmios. Y por último, la resistencia 4 nos dio 10.35. Por último, les decía, la resistencia 4 nos dio 16.13. Eso nos dio 16.13 ohmios. Ahí está. Ahora conectamos todos los elementos. Conectamos los elementos para poder nosotros comprobar de que los cálculos que hicimos están correctos. Conectamos todo esto. Y pongo yo el cursor encima. Si ustedes ven, el amperaje es 472 miliamperios. Y según nuestro cálculo era 0.47, entonces es lo mismo. Miliamperios nos indica que es un decimal, es decir, es un 0 punto. Pues 0.47 amperios, eso es 400 o 42, en este caso aparece 472 miliamperios. Y aparece el valor de la potencia también, 60 watts, que ese es el valor de la potencia 1. Entonces todo concuerda. Ahora en la resistencia 2, 591 miliamperios y 75 watts. Según nuestros cálculos, la corriente 2 es 0.59 amperios, o sea, 59 miliamperios. Entonces estamos bien. 75 watts está en la corriente, perdón, en la potencia 2 sería 75 watts. Y así en cada uno. En la 3 vemos 11.8 amperios y según nuestros cálculos es 11.8. Entonces estamos bien. Quiere decir que todo lo que hemos estado haciendo está completamente correcto. Incluso ahí aparece el valor de la potencia, mira, 1500 watts. Ahora en la resistencia 4 tenemos 7.81 amperios y 1000 watts. Según nuestros cálculos, la corriente 4 es 7.87 amperios y los 1000 watts que ya estaban dados. Significa que lo que hemos estado haciendo está absolutamente correcto. Ahora, en el colegio nosotros lo hacíamos y lo vamos a hacer cuando volvamos a clase también, ¿verdad? Nosotros en el colegio todos estos cálculos los comprobábamos con el tester, es decir, con el multímetro. Calculábamos el valor de las resistencias, calculábamos el voltaje, todos estos datos los medíamos pues con el tester. Y eso lo hacíamos ahí en el taller, pues los muchachos fabricaban en las maquetas y
y al final realizábamos estos cálculos y los comprobábamos. Y con el simulador también. Entonces, jóvenes, les pregunto si le han entendido hasta el momento.